Una bienvenida más a Rara Ciencia. Me da mucho gusto que continuemos con esta travesía explorando la percepción y el procesamiento de los sonidos musicales en el sistema nervioso. En nuestro último viaje habíamos explorado a Su Majestad la cóclea y habíamos quedado que nuestro siguiente punto era saber quiénes son sus habitantes, quiénes viven ahí y quiénes son los responsables de la transducción mecanoeléctrica que permite el fenómeno de la audición. Y bueno, espero que estén igual de emocionados que yo. Bueno, sin más ni menos, pues comencemos. Esta historia, como todas las buenas historias, es compleja. Y eso la hace muchísimo más deliciosa. Pero para entender una historia, así como cuando ustedes hablan con sus amistades, que lo primero que queremos saber es de quién estás hablando. ¿Quiénes son los personajes involucrados en esta historia? Y nosotros ya sabemos, son las células ciliadas. Ellas son las estelares en esta historia. Pero bueno, comencemos con un primer detalle importante. No hablemos de las células ciliadas en general. Las células ciliadas, como les mencioné hace un momento, reciben ese nombre como ciliadas o ciliares, aunque es más común encontrarlas como ciliadas en español. En inglés les llaman hairy, de cabello, cells, células peludas, cabelludas. Y bueno, la anatomía de estas células es diferente dependiendo si son células ciliadas externas o internas. Esa es la primera distinción que podemos hacer acerca de esta gran población de células ciliadas. Como un pequeño paréntesis, les quiero decir que células ciliadas tenemos en otras partes de nuestro cuerpo, o sea, que tienen una anatomía similar. Sin embargo, participan en procesos muy diferentes de los que estamos viendo aquí. Sus parientes más cercanas se encuentran en el sistema del equilibrio, es decir, en el vestíbulo, que es básicamente parte del oído interno. Pero ellas viven en un poblado muy alejado y participan en un procesamiento muy diferente. El día de hoy estamos hablando única y exclusivamente de las células ciliadas de la cóclea, ¿ok? Para que no nos confundamos de que las que viven en el pulmón, que no sé qué, no. Células ciliadas de la cóclea. Y ahí viven dos poblaciones, las externas y las internas, como mencionamos. Y no solamente son diferentes en el nombre, como el apellido externo o interno, son diferentes en muchos aspectos súper interesantes. El primero, desde poder apreciarlas aquí, es notar que su cuerpo o su soma es diferente. Si yo pongo mi mano así, que de hecho es un muy buen ejemplo porque parecen un poco la palma de una mano quitando el pulgarcito, podemos entender que las células ciliadas tienen un soma o cuerpo y que la membrana que recubre a esta célula, como todas las células, tiene unas prolongaciones que aquí podemos ejemplificar como los deditos, que si bien son independientes de mi palma, por lo menos motrizmente, forman parte de mi mano y están recubiertas de mi piel. De la misma manera, las células ciliadas en general tienen su recubrimiento, que es la membrana, como toda célula, y esa membrana tiene unas prolongaciones o elongaciones que son estos denominados cilios o pelos. Y estos son movibles. Tienen una capacidad de desplazarse en ciertas direcciones y eso va a ser una característica muy importante. Ahora, sí, esta característica la tienen las dos poblaciones de células ciliadas. Sin embargo, la manera en la que se peinan las externas y las internas es muy diferente. En estas imágenes podemos apreciar que el estilo de peinado de las células ciliadas externas forma más un patrón como de W o de B o de W, como la quieran llamar, mientras que las células ciliadas internas tienen más como una banda, no bien derechita, pero una disposición más lineal. Sin embargo, las dos poblaciones tienen 3 hileras de estos pelitos. Entonces, imagínense que tuvieran un penachito número 1, penachito número 2, penachito número 3. Ahora,
El cómo están arreglados va a distinguirse entre unas y otras células. Esa es una de las características demasiado obvias. La otra es su cuerpecito o soma. Las células ciliadas internas tienen una forma que semeja más bien una pera y las células ciliadas externas más alargaditas, les llaman como cuerpo de barril. Entonces, pues su anatomía, su peinado y lo que están haciendo, que vamos a discutir, es diferente. Y no olviden, la ubicación, externo e interno. Hasta ahorita no sabemos externo con referencia a qué o interno con referencia a qué, pero ya nos vamos grabando el nombre externo y interno y asociado a estas características. ¿Ok? Una más. Las células ciliadas externas superan en número por muchísimo, 2 o 3 veces a las células ciliadas internas. Las internas son alrededor, estos son siempre, consideren números aproximados, precisos, pero son aproximados, más o menos. Alrededor de 3.500 células ciliadas internas. Y las externas son cerca de 12.000, 12.500 células. Entonces la diferencia es bastante. Y se puede observar en estas imágenes desde que tú notas que la disposición o el arreglo que tienen las internas es una sola línea, mientras que hay 3 bandas de células ciliadas externas. Desde ahí se puede sugerir esta superioridad en número de las externas comparadas con las internas, ¿ok? ¿Qué otra característica podemos mencionar de ellas? Bueno, una muy importante. ¿Dónde se encuentran? Es decir, ¿qué es esto de interno e externo? ¿Qué vecindario? ¿Qué colonia? Etcétera. Y bueno, para eso vamos a tener que navegar un poco en la anatomía de la cóclea. Si hacemos un poco uso de nuestra imaginación y recordamos la anatomía de la cóclea, esta espiral de 2½ vueltas, la tomamos y la pusiéramos sobre la palma de nuestra mano, es decir, la parte más ancha de la espiral quedaría en nuestra palma y el fin o la punta de esta espiral quedaría arriba, como una especie de arbolito de Navidad. Ahora, si hacemos un corte, así, transversal, a lo largo de la cóclea, vamos a observar estos circulitos, es decir, los cortes donde la manguera o tubería fue seccionada. ¿Y qué observamos en todos estos cortes? ¿Lo notan? Bueno, observamos que hay líquido. Esto ya lo habíamos mencionado. Y no solo eso, habíamos dicho que más que simplemente que existiera líquido llenando toda esta tubería, sino que era un arreglo minucioso que parecía más como una especie de balneario con diferentes alberquitas. Ahora las podemos ver. Tenemos 3 alberquitas. Tenemos una superior que se llama la rampa vestibular, tenemos una en el medio que se llama la rampa media y otra que se llama la rampa timpánica. Estas 3 alberquitas tienen características muy diferentes. Bueno, para empezar, ¿están llenas de líquido? Sí, pero solamente la de arriba y la de abajo, es decir, la vestibular y la timpánica, tienen el mismo tipo de líquido, porque en algún momento se conectan, como vamos a ver en una imagen más adelante. Y la que está en medio, la rampa media, tiene un líquido diferente. El de las 2, superior e inferior, se llama perilinfa, periférico, rodeando, y el del medio se llama endolinfa, en medio. Cada líquido, estos 2 tipos de líquidos, tienen diferentes iones o propiedades, y esto va a ser muy importante, porque ahora les estoy indicando que las células ciliadas viven en la escala media, viven en esa parte medial, ¿ok? Y recuerden, ahí hay endolinfa. Y los iones que contienen, imaginen ustedes, si estuvieran comparando aguas de diferentes sabores, no sé, de horchata, de Jamaica, etcétera, las características son distintas, su sabor, el color, etcétera. Aquí pasa algo similar, aunque no sea visible. Los iones que se encuentran en estos diferentes tipos de agüitas van a jugar un rol muy importante a la hora de la transducción mecanoeléctrica, es decir, a la hora en la que puedan excitar a la célula y entrar dentro de la célula. Esto lo vamos a ver
más adelante. Pero por lo pronto sabemos que las células ciliadas, tanto las externas como las internas, viven ¿en dónde? En la escala media, ¿ok? ¿Y qué? Que están bañadas especialmente, o mejor dicho, particularmente los pelitos de las células, se encuentran bañados, se encuentran rodeados de este líquido que se llama endolinfa. Ahora quisiera que juntos navegáramos dentro de esta imagen para ver algunos de los detalles que mencionamos. No sé si pueden notar ustedes aquí, en esta imagen, que además de estas cisternas que estamos observando, que como ya mencionamos tienen líquido diferente, la endolinfa y la perilinfa, podemos observar una membranita que se encuentra tocando una parte de las células ciliadas externas. Aquí podemos observar por qué son internas y externas. Internas son estas que vemos aquí, que estoy señalando con el cursor, que se encuentran más cerca de la parte medial de la cóclea. Cuando hicimos este corte y como podemos observar aquí donde les estoy señalando, el centro, digamos, el ciclocentro de la cóclea, esa sería la parte medial, y las células internas son las que se encuentran más cerca de la parte medial, como podemos observar aquí. Y las células externas se encuentran un poco más distales, es decir, un poco más hacia afuera. Entonces, podemos ver en esta imagen también que se observan estas tres líneas que les mencionaba hace un momento de células ciliadas externas. Y se nota la única fila o hilera que existe de células ciliadas internas. ¿Qué más podemos apreciar en esta imagen? Esta membrana que toca, y de hecho se dice que las vellosidades o estos estereocilios, los pelitos que tienen las células ciliadas, tocan o se encuentran un poco embebidos en esta membrana. Pero ojo aquí, únicamente, como podemos observar, esto ocurre con las células ciliadas externas. Y eso más adelante vamos a entender por qué. Entonces, esta membrana que se llama la membrana tectorial, que es una membrana que se va a mover, se encuentra tocando a los pelitos, vellosidades o estereocilios de las células ciliadas externas, no así de las internas. ¿Que las va a tocar? Sí las va a tocar. Pero para que esto se hablen se necesita mucho más. ¿Qué necesitamos? Un estímulo, una vibración, una amplificación, es decir, una ayudita para que se lleguen a tocar. En un estado normal, estas células, y no necesariamente las células, sino repito, el penachito o los estereocilios van a llegar a tocar esta membrana tectorial. Ahora bien, ¿qué más observamos aquí? Podemos notar que, aunque hemos estado hablando del chisme caliente de las células ciliadas, en realidad hay muchas más células ocupando este espacio. Y no les vamos a negar su rol aquí, porque muchas de estas células, aunque las estaríamos agrupando, pero les vamos a llamar células de soporte o células de sostén. Estas células, como su nombre lo indica o lo sugiere, le dan un apoyo, un soporte a las células ciliadas. Es decir, las células ciliadas, como se puede notar aquí, no están directamente paradas en esta membrana que se encuentra abajo o membrana basilar. No se encuentran directamente paradas en ella. No, hay un conjuntito de pilarcitos, de tabiquitos, de células de soporte que mantienen, que sostienen, que les dan una estructura de soporte a las células ciliadas, ¿ok? Es importante mencionar, aunque no sean las estrellas de esta historia. Son algunos de los datos curiosos para apreciar a su majestad la cóclea, ¿ok? Entonces ya mencionamos la membrana tectorial, ya mencionamos a las células de soporte, ya mencionamos el arreglo de las diferentes poblaciones de células ciliadas, externas e internas, y ahora solamente nos falta mencionar de esta imagen un detalle que quiero agregar. Hay muchos más, no nos confundamos, hay muchos más, pero para la historia vamos a tocar este, que es racimo o manojo de fibras
que salen de aquí, de las células externas e internas. Y ese racimo es muy importante porque esas fibras son las que están conectando a estas células sensoriales con neuronas. Sí, y ahí va a estar la magia, ahí va a empezar el trayecto donde se van a hablar células sensoriales con la primera neurona, que así se le llama como el primer relevo para este procesamiento de información. Entonces, por eso, ese racimito, que va a ser el nervio coclear, muy importante, pues lleva el nombre del lugar. Es como si le pusieran el nombre de otro lugar a alguien que nació en Michoacán, pues no. Entonces son el racimo o nervio coclear, ¿ok? Entonces, eso es otro detalle que quiero mencionar aquí y nada más que echen un ojo a las alberquitas y que no las pasen por alto. Continuemos. Ahora vamos a intimar un poquito más con la cóclea y que creen que la vamos a estirar. Le vamos a quitar su hermosa forma de espiralita y para entenderla mejor vamos a estirarla, ¿ok? Entonces, ya no tenemos aquí una espiral y estos circulitos y tal, ahora tenemos un diagrama que con fines de ilustración nos va a ayudar a comprender un poquito el arreglo que tienen estas células a lo largo de la cóclea, es decir, desde su base hasta su ápice, ¿ok? Entonces, en este diagrama, que la verdad a mí me gusta mucho porque es muy útil para el paso que viene, observémoslo con un poco de detalle. Tenemos aquí incluso un poquito de información del oído medio. No sé si notan aquí que se alcanza a ver la membrana timpánica, viene en el conjunto de huesecillos y viene, ¿se acuerdan? El punto final donde toca la base del estribo, donde toca a lo que ya era la cóclea, donde habíamos hecho esta parada a un siguiente nivel que era el oído interno, ¿recuerdan? Entonces, ese punto de contacto entre la base del estribo y donde estamos ahorita, que es el oído interno en la cóclea, se denomina ventana oval, ¿ok? La ventana oval es el punto literal de contacto entre uno y otro, pero hay otra ventana, como las casas. Rara vez tienen una sola ventana, pues aquí pasa lo mismo. Tenemos una segunda ventana que podemos observar en esta misma imagen y que es esta que se encuentra en la parte de abajo al estirar la cóclea y esa se llama ventana redonda, ¿ok? Ven la forma, incluso lo sugiere más o menos los nombres. Esta ventana redonda va a ser muy importante por una cosa. Si seguimos utilizando esta imagen donde tenemos a la cóclea estirada, podemos ver que las vibraciones, una vez que se transmiten desde esa parte, es decir, del contacto del oído medio con el oído interno, van a viajar primero por esta cisterna o esta alberquita que habíamos mencionado primero, ¿recuerdan? La rampa vestibular. Va a viajar por ahí y ese viaje va a hacer que vibren las membranas que se encuentran ahí. Y va a vibrar, y como podemos observar aquí, en la punta o donde se termina la cóclea, que se denomina helicotrema, hay un contacto entre estas dos alberquitas que, gracias a que la pudimos estirar, podemos apreciarla. Si no, posiblemente nos confundiríamos. Pero en esa punta vienen estas vibraciones y hacen contacto con esta otra alberquita. Ahora se entiende que contengan el mismo tipo de líquido. En realidad, esas piscinas, esas albercas están conectadas, pero no lo podíamos ver cuando la teníamos enroscadita a forma de espiral. Entonces, esas vibraciones viajan y después de que viajan y hacen vibrar a estas membranas y las van a hacer vibrar, ahora vamos a ver cómo. Pero las hacen vibrar, ¿ok? Y después, por esta otra alberquita que podemos observar también aquí, que es que la escala timpánica van a seguir viajando, pero van a seguir viajando en un camino, digamos, de salida, ¿ok? Van a seguir viajando hasta que chocan con la ventana circular y ahí se van a disipar. Entonces, hay esquemas muy bonitos donde se puede observar, digamos, a manera de video, cómo la vibración se va transmitiendo, chocando primero con esta ventana ovalada, que es la del estribo y la cóclea,
Y habíamos dicho que el líquido pues era un medio muy fiel para transmitir las vibraciones, estas ondas. Y al final ese impulso va a ser eliminado, esa vibración, gracias a un mecanismo que permite este tipo de movimiento en la ventana circular. Es decir, vibra por acá y después es eliminado, o esa onda sigue su camino a través de la ventana circular, pero ya no existando ni haciendo vibrar ninguna de las membranas, y en realidad vamos a ver de los cilios que se encuentran en esta parte medial. Bueno, aprovechando que ya le pedimos a la cóclea que se mantenga así estiradita para poderla ver y disecar con mayor detalle, vamos a aprovechar y además de observar ese detalle tan importante que vimos, que es que la escala vestibular se conecta con la escala timpánica y de ahí que compartan el mismo tipo de líquido, y de ahí que este viaje que hace la onda, que pasa primero por la ventana ovalada, hace su viaje, va excitando y va haciendo vibrar esta parte membranosa, después gira y sale o hace su último trayecto por la escala timpánica hasta que sale por la ventana redonda, ¿ok? Entonces, eso, por favor, que no se los olvide. Y que no se les olvide tampoco lo que viene, que es la tonotopía. ¡Wow! Sí, la tonotopía refiere al aspecto tan singular y tan importante de la relación entre un lugar, que hay de ahí topos, ubicación, lugar, y tono, y que realmente es frecuencia, que hay una relación entre frecuencias y un lugar dentro de la cóclea. Entonces también se le llega a decir cocleotopía. A mí no sé por qué se me acomoda más y me gusta más el término, creo que también es más popular el de tonotopía. Entonces, relación entre un lugar en la cóclea y una frecuencia. A pesar de que dice tono, recuerden que un tono o una nota está más relacionado con un aspecto psicofísico, es decir, con lo que decimos, suena grave, suena aguda, pero en sí la información como tal, el estímulo, estamos hablando de frecuencias, entonces la relación entre una frecuencia y un lugar dentro de la cóclea. Y ahora que está estiradita, ahora sí podemos preguntar ¿dónde? ¿En qué lugar? Y aquí viene algo padrísimo, porque es dos detalles anatómicos que van a ser sumamente importantes para que exista esta relación entre lugar y frecuencia. Es que la base y el ápice de la cóclea, recuerden, ahora está estirada, pero recuerden su anatomía original. La base y el ápice tienen características diferentes, así como mencionábamos de las células ciliadas, que de hecho también tienen en la base y en el ápice características diferentes. Son más pequeñas y un poquito más rígidos, incluso en sus estereocilios en la base, y un poquito más larguitas y con estereocilios más largos también en la parte del ápice. Pero no solo ellas son las que tienen esta distinción a lo largo de la cóclea. También en sí misma vamos a ver que la parte, es decir, este conducto coclear, si nosotros estiramos como lo tenemos aquí a la cóclea, vamos a tener que en su base es un poquito más angosta y más rígida. Y en el ápice es un poco más ancho y más flexible. Entonces ahora viene una interacción entre aspectos físicos del sonido y aspectos anatómicos. Es decir, ¿ustedes cómo pensarían o cómo se imaginan que un sonido, imaginen algo muy grave o algo muy agudo, puede hacer vibrar a una membrana que es más rígida en una parte o más flexible en otra parte? Y entonces aquí viene la revelación de la tonotopía, es decir, la base de la cóclea, donde es un poco más angosta y un poco más rígida, va a vibrar, es decir, se va a poder sintonizar con vibraciones que van a ser muchísimo más rápidas. Frecuencias altas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de frecuencias altas muy al inicio? Que nosotros relacionamos, o en psicofísica se le denominan ¿qué? Agudos.
que podemos decir son notas agudas. Estas frecuencias altas van a hacer vibrar por las características y las propiedades intrínsecas de la membrana y de las celulitas, como ya vimos que viven ahí, a la base de la cóclea. Mientras que las frecuencias que son más graves van a vibrar o van a hacer vibrar con mayor facilidad, exactamente, a la parte más apical o la punta de esta cóclea. Entonces, simplemente por aspectos de anatomía, partes de la cóclea vibran a la misma frecuencia que el estímulo, dependiendo de su ubicación. Entonces, cuando llega un estímulo, como vamos a ver en esta imagen, otra vez, es una ejemplificación de lo que estamos hablando, llega un estímulo que pueda ser, digamos, dentro de la frecuencia humana, que aquí vamos a hablar de un detalle importante que vuelve otra vez al chisme de las células ciliadas, que es qué frecuencias o cuál es el campo auditivo que tenemos. Ya lo habíamos mencionado muy someramente al inicio, pero ahora sí que toca, porque esta disposición que tenemos aquí y que se puede evaluar es de con qué frecuencia se hacen vibrar las células que están en la base y las que están en la punta o en el ápice, y van a frecuencias desde los 20 Hz, que son las más graves, hasta los 20.000 Hz. Ahora sí, guardé la mejor parte del chisme para el final. Bueno, en realidad a mí la parte de la tonotopía creo que es mi máximo. Pero la transducción mecanoeléctrica es la bomba, es explosivo, es lo que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo demonios hace el sistema nervioso para transformar un estímulo mecánico, que son las ondas sonoras, en un estímulo eléctrico y empezar así a hacer toda esta comunicadera y este paso del chisme de quién escuchó qué y cuáles se excitaron a lo largo de toda la vía auditiva? Y aquí es donde vamos a comenzar. Comenzamos con una onda sonora llega, hace vibrar todo lo que ya hablamos en los otros videos, pasa por el oído externo, pasa por el oído medio, los huesecillos, llega al oído interno. Estas ondas sonoras hacen vibrar el líquido. Y ya dijimos que este líquido va a hacer vibrar estas membranas, pero a ver, ahora sí, ¿qué membranas? Ojo aquí. La primera membrana que se va, bueno, en realidad todas se estimulan simultáneamente, pero para tener un orden, pensemos y notemos aquí en la membrana basilar. La membrana basilar va a empezar a hacer un movimiento hacia arriba y hacia abajo, ¿ok? Un movimiento que finalmente va a terminar agitando también a las células de sostén y por ende a las células ciliadas que se encuentran incrustadas y mantenidas en estas células de sostén. Este movimiento va a hacer que las células externas, recuerdan que dijimos que eran las únicas que estaban con sus pelitos directamente tocando a la membrana tectorial, bueno, que las células, los vellitos o los estereocilios que se encuentran embebidos en la membrana tectorial se muevan. Y es aquí donde ocurre la danza de las ciliadas. Ok, ellas y realmente sus estereocilios comienzan a hacer una danza, es decir, un movimiento preciso, imagínense, con una frecuencia asociada al estímulo. Entonces se mueven y estos pelitos se flexionan. Cuando se flexionan en la dirección del penachito mayor, es decir, de los pelitos más largos, hay una excitación. ¿Y cómo se excitan? En realidad aquí, solamente por gusto y por compartirles algo que es realmente muy hermoso, vamos a entrar un poco de detalles, espero que no les aburra. Estos pequeños pelitos lo que hacen es flexionarse y se excitan gracias a que entre sí tienen, como podemos ver en esta imagen, unas conexioncitas, como unos resortitos que se tocan entre ellos. Y al estirarse, hacen que se abran canales. Canales que son pequeñas compuertitas que existen en la célula que van a permitir que los iones que están en ese líquido llamado la endolinfa entren. Y estamos hablando de iones positivos, de iones que son
potasio, ¿ok? Eso va a entrar dentro de estas células ciliadas externas que al despeinarlas en esta dirección a sus pelitos más largos, se excitan, se abren estos canales, permiten la entrada de estos iones positivos de potasio y todo esto va a desencadenar toda una respuesta que termina en una excitación de la célula. Y al excitarte, estas células en particular, solo las externas, lo que generan es una contracción. Y esta contracción magnifica este movimiento de las células y este choque, por ende, con la membrana tectorial. Entonces, si el choque original con la vibración normal de la membrana tectorial era así, una vez que se excitan, ellas se empujan y se hace más extremo, se amplifica esta vibración. Y es por eso que las células ciliadas externas son, por ende, las encargadas de una regulación, modulación, afinación del procesamiento auditivo. Ellas no son las que van a hacer esa transducción, ellas simplemente magnifican la información que está llegando. Y al magnificar con movimiento, que le denominan a este tipo de movimiento de cizalla, hacia acá se excitan y cuando sus pelitos se flexionan en la otra posición, ya no es una excitación. Se puede recuperar esa célula para volver a ser excitable posteriormente. Pero continuamos con la parte de la excitación. Entonces, magnifican el movimiento y entonces ahora sí, las vecinitas que se quedaban chiquitas y que no tocaban la membrana tectorial, con este movimiento amplificado, ahora sí que logran tocarla. Y por un mecanismo exactamente igual al que mencionamos de las células ciliadas externas, es decir, esta desflexión de los estereocilios de sus penachitos, ocurre un proceso de excitación celular similar. Solo que aquí el resultado no es una contracción, el resultado es, ok, entra potasio, ok, entra también calcio, ok, esto va a permitir la liberación de un neurotransmisor. Y que esta célula dispare y se comunique con unas neuronas que viven en el ganglio coclear o ganglio espiral. Y ahí es donde les dan el aviso de ¡hey! Yo fui excitada. Por cierto, ¿dónde vive esa célula? ¿Qué frecuencia tiene? Y todo este aspecto de la tonotopía. ¿A poco no es divino? Pues espero que les haya gustado tanto como a mí esta historia de la transducción auditiva. Espero que les hayan cogido un poco de cariño a estas células ciliadas, a las externas y a las internas, porque las dos juegan un papel muy, muy importante. Entonces, bueno, de aquí vamos a parar y vamos a terminar este video para dejar nuestra siguiente parada en el ganglio espiral para el siguiente video.